verdad para nosotros son importantes estas instancias para dar a conocer obviamente el trabajo que está realizando todos los trabajadores de la salud, no solamente enfermeros y enfermeras, en lo que ha sido esta pandemia que ha sido dura para todos. Oye, ¿tienen ustedes alguna estadística, voy a decir, algún estudio, algún dato referencial que permite identificar en qué estado se encuentran los funcionarios y funcionarias de la salud hoy día, a 2 años de iniciada la pandemia? Bueno, a 2 años de iniciar la pandemia, la verdad es que se siguen viendo, o sea, se están comenzando a ver las consecuencias de lo que significó este gran estrés y sobrecarga. Han aumentado las licencias médicas, que usualmente, en primer lugar, siempre han estado las musculoesqueléticas, y ya durante la pandemia ha ido en aumento progresivo todas las licencias médicas por patología de salud mental. Y bueno, la verdad es que las complicaciones de salud mental no solamente se ven a nivel de los trabajadores, sino que a nivel también de la población en general. Uno lo puede visualizar con lo que ha sido también la alta demanda de pacientes con patología de salud mental que acuden diariamente a nuestros servicios de urgencia. Ahora, la complejidad de esto, Claudio, es que, bueno, se esperaba que para hoy día tuviéramos 4.000 y tantos casos, la cifra real son 6.000 nuevos contagios, al parecer, esto después de la Omicron, que generó un nivel de contagios altísimo. Parece que tenemos una vuelta, digamos, a una tercera o cuarta ola, 6.000 casos hoy día, el porcentaje de positividad en el 8%, cuando nos recomendaban estar por debajo del 5%. Es decir, parece que el virus nos da tregua y el agotamiento pandémico de los funcionarios y funcionarias de la salud está ahí. ¿Cómo hacemos para continuar, no? Bueno, sí, eso es verdad, la verdad. Siempre se dijo que esta meseta que se estaba logrando era en base a varias medidas, varios esfuerzos sanitarios, ¿cierto? Y sociales. Uno tiene que ver con el lavado de manos, el uso adecuado de la mascarilla, los aforos, y sin duda la vacunación fue un punto importante, ¿cierto? Respecto a disminuir los casos graves. Sin embargo, la vacunación, ¿cierto?, previene la aparición de situaciones graves, mortales, pero no previene el contagio. Ya para eso hay que seguir teniendo las medidas que usualmente hemos mantenido, y en relación a eso creemos que ha habido una comunicación del riesgo que no ha sido la más adecuada quizás. Bueno, han habido muchos cambios también en nuestro país, pero también es importante no soltar, ¿cierto?, el que es necesario seguir cuidándonos, seguir con todas las medidas que veníamos implementando y que tanto éxito nos generó. Tal como bien mencionabas, los casos han ido en aumento, múltiples son las explicaciones. Bueno, también junto con eso hubo un retorno también a la presencialidad, han habido un aumento también en casos de menores, justo ahora, ¿cierto?, inicia además, sobre todo en nuestra región, se ve involucrado con el frío, el uso, ¿cierto?, de otro tipo de combustiones, por lo tanto se acerca la campaña de invierno y hay más de un virus circulante. Entonces la verdad es que al menos para nosotros es una situación complicada. Sí, se suman las enfermedades estacionales, ¿no? Todos estos virus que andan Así dando es. vuelta, la influenza, el resfrío y otros. El año pasado, el Ministerio de Salud terminó el contrato con una cantidad importante de funcionarios que habían sido contratadas y contratados producto de la pandemia. Yo no recuerdo la cantidad, pero no era menor. No era menor. Así es. Pero se terminó ese contrato, por lo tanto, la carga laboral que tuvieron los funcionarios establecidos, me imagino que creció considerablemente, ¿no? Fue una buena decisión haber terminado en ese minuto tal cantidad de contratos a costo, digamos, de los trabajadores establecidos ya en el servicio. Bueno, efectivamente, durante la pandemia y bajo el concepto de alerta sanitaria se permitió la contratación de personal, externalizar muchos servicios bajo el concepto de honorarios COVID. En nuestro hospital, ¿cierto?, se llegó hasta 564 incluso personas de distintas profesiones, ¿cierto?, técnicos, auxiliares que estaban bajo ese concepto. Y si bien existía esta indicación, afortunadamente, y dado negociación y conversaciones con los equipos directivos, gran parte de este personal no se fue para su casa, al menos en nuestro hospital, y se cambió obviamente la calidad contractual a una que por supuesto no es de las mejores, que es una licitación, pero permitió seguir, ¿cierto?, con la continuidad de la atención. Pero en otros hospitales esa no fue la realidad, y efectivamente hubo, ¿cierto?, desvinculaciones de estas personas que sabíamos que era transitoria, pero que creemos que igual fue apresurada en otras a nivel nacional, toda vez que
la alerta sanitaria se ha mantenido, se va a mantener, ¿cierto? Al menos nos han dicho que hasta septiembre, y vemos que actualmente los números de casos nuevamente han ido en aumento. Y sin que se contrató en muchos centros como el de nosotros, también vino a suplir la brecha histórica que hay respecto, ¿cierto?, a los funcionarios públicos de salud. Entendemos que hay contextos socioeconómicos, pero creemos que también el área de salud debiese ser una de las últimas instancias en las cuales el Estado, ¿cierto?, debiese ahorrar. ¿Hay un déficit de funcionarios, por ejemplo, en el hospital regional, Claudio? O sea, siempre ha habido una brecha de recursos humanos, una brecha que todos los años se ha declarado, y la verdad es que, tal como otras instituciones públicas, el gasto público sigue siendo mayor, ¿cierto?, a lo que retorna, y en recursos humanos es más o menos similar. La complejidad de los pacientes ha aumentado y nosotros nos mantenemos con estándares de atención que son de hace 10 años atrás. Y obviamente la epidemiología y las características de las personas en 10 años ha aumentado su complejidad, así como todos los procesos, la verdad. Por lo tanto, esa brecha sigue manteniéndose, y si uno se hace, ¿cierto?, pues, un resumen de cuántas personas faltan en este hospital, al menos, en comparación a otros hospitales de alta complejidad, como el Hernán Enrique, solo aquí estarían faltando alrededor de 1000 funcionarios, como para decir, sí, tenemos toda la brecha cubierta para hacer una atención adecuada. Ahora, los gremios de la salud tradicionalmente han sido gremios fuertes, voy a decir, capaces de golpear la mesa e inquietar de alguna manera a las autoridades. En ese sentido, ustedes han podido, primero, unirse con el gremio de los enfermeros y enfermeras, unirse con otros gremios de funcionarios de la salud para poder establecer conversaciones con las autoridades, más aún cuando tenemos un gobierno que asumió recién hace 2 meses, ¿no? Le queda harto de gestión todavía. Sí, claro, o sea, el gobierno viene recién asumiendo una serie de propuestas que nosotros estamos atentos a que se den cumplimiento. Una de ellas era la prioridad que se iba a colocar sobre la patología, ¿cierto?, de salud mental, y por lo tanto eso ha sido, para nosotros es importante que se dé cumplimiento a esas estrategias. Y bueno, respecto a la participación y trabajo con los otros gremios, efectivamente nosotros, tanto a nivel local como nacional, se mantienen constantemente las conversaciones. Claramente hay diferencias propias entre uno y otra organización, pero en temas transversales, todo lo que es brecha, recursos humanos y mejorar la calidad de la atención y los puestos de trabajo ha sido un trabajo en conjunto, tanto a nivel local como nacional. A nivel nacional ya han habido reuniones con la ministra, subsecretario, los relacionadores laborales, situación que lo hemos hecho de cierta manera en conjunto, ¿cierto?, con el resto de los gremios de la salud, para también, ¿cierto?, avanzar, y obviamente poniendo en perspectiva que la situación de la alerta sanitaria no ha disminuido, y nuevamente, ¿cierto?, pudiésemos estar ante una nueva sobrecarga, una nueva ola que tanto se ha mencionado. Bueno, hay estudios que señalan que en Chile hay un enfermero o enfermera para 14 pacientes, diametralmente distinto a lo que pasa en Europa y Estados Unidos, donde una enfermera o enfermero atiende a 5 pacientes. Es decir, la cantidad es considerablemente más alta en nuestro país, ¿no? Así es, como mencionaba, a nivel nacional, ¿cierto?, los estándares de atención están definidos según el nivel de complejidad del paciente. En otros países, sin duda, con sistemas de salud mucho más fortalecidos, no solamente desde el punto de vista de enfermería, sino que de todos los recursos, tener menos pacientes a cargo, sin duda, nos permite brindar atenciones de calidad y segura, y de manera continua. Muchos estudios mencionan, ¿cierto?, que mientras mayor personal esté atendiendo a los pacientes, o en específico, ¿cierto?, mayores enfermeros, o menor número de pacientes por enfermero, disminuye los eventos adversos, disminuye, ¿cierto?, la mortalidad hospitalaria y las complicaciones. Y eso también obviamente fundamentó y sustentó la contratación de personal y profesionales durante la pandemia, que sin duda fue un punto de inflexión respecto a la ya sobrecargada tareas que realiza, ¿cierto?, el personal en el sistema público. Bueno, una de las consecuencias o las consecuencias más bien que generan crisis como las que hemos vivido con el COVID son multidimensionales, y una de esas dimensiones tiene que ver con la salud mental, que de alguna manera tú hacías referencia, Claudio. Y este es un problema, desde mi punto de vista, que hay que combatir ahora. Es decir, no podemos esperar a que el gobierno tome razón de lo que está pasando,
esperemos, digamos, o sigamos esperando más tiempo para combatir los estados de salud mental complejos que están viviendo los funcionarios y funcionarias de los servicios de salud. ¿Se han tomado acciones remediales en lo inmediato para poder apoyar a los funcionarios y funcionarios que han desarrollado un trabajo intenso estos 2 años, Claudio? Sí, tal como tú mencionas, las complicaciones de salud mental son una realidad y cada vez van en aumento, no solamente en la población, sino que también en quienes están llamados a brindar salud, lo cual es complejo porque son las personas, ¿cierto?, del sector salud quienes tienen que estar en un nivel de equilibrio y confort, no solamente físico, sino que también emocional adecuado para brindar una atención adecuada a los pacientes. Efectivamente, hay un plan nacional, ¿cierto?, que permite la atención en alteraciones de la salud mental, pero la verdad es que no da abasto. Los psicólogos también son una herramienta importantísima a nivel del sistema público y muy escasos también a nivel local. Sí, uno debe destacar que se generaron estrategias que permitieron, ¿cierto?, aumentar y que se contrataron más psicólogos clínicos, permitió obviamente dar atención y contención a los funcionarios, pero que claramente también con el presupuesto actual que es cierto que existe, muchas de esas medidas también tienen que ir o van a ir en disminución. Por lo tanto, también eso es un tema que nosotros hemos ido alertando respecto a mantener, ¿cierto?, el equipo de psicología y de psicólogos que se implementaron durante la pandemia. Sí, estaba leyendo a propósito de esta conversación contigo, Claudio, estaba leyendo hoy día a la tarde sobre el síndrome de Burnout, ¿no? Estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, este estrés crónico e insatisfacción laboral. Yo creo que muchos de los funcionarios y funcionarias de salud, después de 2 años y tanto de pandemia, con la complejidad que eso ha significado, evidentemente están pasando por este síndrome de burnout. La pregunta entonces, ¿qué hacemos? Yo diría que aquí hay una responsabilidad como sociedad de devolverle la mano a las funcionarias y funcionarios de salud que tanta ayuda nos prestaron durante los momentos más difíciles de la pandemia. Hay una responsabilidad del gobierno, sin duda hay responsabilidad del gobierno, porque es el que administra el Estado, pero también hay un compromiso, debe haber un compromiso de parte nuestra, fundamentalmente en cuidarnos, Claudio, para que no sigamos aumentando los casos de COVID y eventualmente utilizando camas en los hospitales. Uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, son las medidas de autocuidado básicas que debemos seguir cumpliendo para apoyarlos a ustedes, ¿verdad? Así es, o sea, las medidas que ya conocíamos durante la pandemia se deben continuar, no se deben abandonar. Los porcentajes de vacunación tienen que seguir tan bien como lo hemos venido, ¿cierto?, haciendo durante toda la pandemia desde que se inició la vacunación. Y obviamente debemos, ¿cierto?, mantener todas estas medidas de manera continua, y también el llamado es hacer un adecuado uso de los sistemas de urgencia a la población. Sabemos obviamente que existe gran demanda, pero también una forma de ayudarnos es fomentar el autocuidado, ¿cierto?, y hacer un adecuado uso de los servicios de urgencia en nuestro país, sobre todo en nuestra región, que contamos con un solo hospital de alta complejidad, tenemos nodos muy bien implementados y por lo tanto es importante, ¿cierto?, hacer un buen uso de este acceso a la salud para también así disminuir la demanda en muchos de nuestros centros hospitalarios. Bueno, ustedes me imagino que van a seguir conversando con la autoridad de salud para efectos de ir buscando acciones remediales a esta situación que están viviendo hoy día, ¿no? De no arribar a buen puerto en el futuro próximo. ¿Tienen contempladas eventualmente manifestaciones, pronunciarse de alguna manera como gremio? Sí, o sea, las vías, ¿cierto?, de inicio siempre es el diálogo. Yo creo que es importante establecer acuerdos, sin duda, ¿cierto?, el apoyo psicológico, el descongestionar la urgencia, el obviamente permitir el acceso a la salud a la población, eso es algo primordial, así como también resguardar los puestos de trabajo de manera segura, tanto física, mentalmente, para nuestros funcionarios. Y obviamente la manifestación siempre es una forma de expresión, ¿cierto?, de la molestia cuando no se da cobertura o no se satisface las necesidades de la gente. Por lo tanto, eso nunca se descarta. Pero sí es importante señalar que todas estas medidas, o el hecho, ¿cierto?, de visibilizar que hay personal cansado o visibilizar que hay una sobrecarga, ¿cierto?, en las urgencias de los hospitales
y junto con eso visibilizar que hay atenciones de pacientes, por ejemplo, los pacientes con patología de salud mental que quedaron relegados durante la pandemia, es parte de lo que estamos haciendo ahora en busca de mejoras y acuerdos. Claudio Carrasco, presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, nuestro hospital regional. Te agradezco mucho esta conversación, Claudio, que tengas buena tarde. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.